buenas tardes, amigos de Globovisión, bienvenidos a Brújula Internacional. Este es su espacio de las 2 de la tarde, en el que el recorrido por los escenarios internacionales y los análisis en profundidad son los protagonistas. El día de hoy cambiamos un poco la dinámica de nuestro programa y comenzamos con nuestro invitado especial, el doctor Rafael Arraiz Lucas. Lo conocen, la persona detrás de la historia del petróleo en Venezuela, aquella persona que nos ha dado información interesante sobre la realidad petrolera venezolana, y es precisamente sobre esa realidad que hay que hablar, pero ya no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Hoy se discute en la OEA y desde ayer la situación venezolana, una situación que para términos de la Organización de Estados Americanos trata el tema de la democracia, pero es una situación que no escapa a la realidad económica precisamente vinculada a la caída del petróleo a nivel internacional. Se ha visto en peligro el gobierno nacional por una situación económica de la que no puede escapar Venezuela, porque evidentemente hay que abrirse paso a otro tipo de economías, a otro tipo de potencialización en el tema económico, y eso es lo que está haciendo el mundo hoy en día. Bienvenido a nuestro programa. ¿Por qué pierde tanta importancia el petróleo en nuestros días y por qué los demás países están abriendo campo a otro tipo de energías? Bueno, a ver, Halim, la semana pasada hubo noticias en ese sentido. Buena parte de las grandes petroleras del mundo tomaron la decisión de subir sus inversiones entre un 10 y un 20% en fuentes distintas al petróleo. Hay que ver lo que esto significa. Estamos hablando de petroleras que están haciendo inversiones en fuentes distintas al petróleo. O sea, más claro no puede cantar un gallo. ¿De qué fuentes estamos hablando? De energía eólica, de energía solar, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta las propias petroleras están advirtiendo, están avisorando un declive del petróleo como energía reina en el planeta Tierra. Eso viene acentuándose en la medida, además de que los precios no terminan de subir. La estrategia de la OPEP, que desde su fundación en 1960 siempre fue defender los precios por encima de la producción, esa misma estrategia no está dando resultados. Los precios siguen en unos rangos cercanos entre los 40 y 50 dólares por barril en el mejor de los casos. Es así. Y el fracking, que es la nueva tecnología que ha cambiado la geopolítica petrolera, cada vez se extrae por la vía del fracking mayor cantidad de petróleo a menor costo. De modo que esto es un factor añadido. De haber utilizado el petróleo de forma diferente o de haber invertido los ingresos por petróleo de forma diferente en Venezuela, hoy estaríamos viviendo esta situación y estaríamos teniendo que buscar una alternativa energética. Bueno, por supuesto que Además de la no. alternativa energética, digo, otra alternativa económica, ¿no? Realmente lo que ha pasado en el mundo de las grandes empresas petroleras es que desde hace tiempo que vislumbraban que esto podía ocurrir, se convirtieron en empresas de energía. Es decir, no solo petróleo, sino también las otras fuentes energéticas, la llamada energía limpia. Es así. Entiendo que PDVSA colocó un bosque de turbinas eólicas en Paraguaná. Me parece que había otro proyecto para Margarita, pero hasta donde yo sé, ese parque eólico de Paraguaná no está funcionando. De modo que, en todo caso, la vocación de las grandes petroleras es pasar a ser grandes empresas de energía, que incluyen, por supuesto, petróleo, pero también las otras fuentes que vienen creciendo, ¿no? Sembrar el petróleo quedó en la historia. Hoy ya no necesitamos sembrar el petróleo, no necesitamos del petróleo, o simplemente va a seguir siendo un factor que va a ser útil por los siglos de los siglos, pero que no puede significar la prioridad para un país. Creo eso último, y lo que nos enseñan los últimos 5 años en la historia petrolera es que el petróleo va a contar cada vez menos, como pasó con el carbón en el pasado. Cuando surgen otras fuentes energéticas, la fuente predominante no desaparece abruptamente, sino que va menguando, va declinando. Eso es lo que está pasando con el petróleo en el mundo. Si tú revisas la torta porcentual de energía planetaria, todos los años crece la energía eólica y la energía solar, y ese es un crecimiento que solo puede ocurrir quitando el espacio a la energía petrolera.
Eso se va a seguir acentuando. Además es negativo económicamente, pero es positivo para la humanidad el hecho de que se esté sustituyendo una energía altamente contaminante Sí. por energías totalmente limpias. Y cuando hablamos de totalmente limpia, bueno, puede existir algún margen de contaminación generado, Sí. por lo menos en la construcción del sistema, más no en la puesta en práctica del sistema. Pero es positivo, sobre todo atendiendo a las peticiones del Acuerdo de París del año 2015, ¿no? Sin la menor duda. Y en el caso de Venezuela, la disminución del petróleo en su importancia como fuente energética planetaria son buenas noticias a mediano plazo, porque buena parte de los problemas que ha tenido Venezuela en su desarrollo económico provienen de haber tenido una dependencia excesiva del petróleo y se creó todo ese sistema rentístico petrolero que ha sido verdaderamente una desgracia para los venezolanos. Entonces, aunque suene paradójico, en las primeras de cambio nos parece dramático que el precio del petróleo no suba y que el petróleo va a importar cada vez menos en el mundo, pero a mediano plazo son muy buenas noticias. Claro, pero también existe una realidad geopolítica interesante y es que a pesar de las peticiones de París 2015, a pesar de esta nueva implementación de nuevas energías, valga la redundancia, para el bienestar de la humanidad en favor de la lucha en contra del cambio climático, hay países que en ese 2015, cuando se adopta aquel documento, eran 197 países, de los cuales 195, incluyendo a los dos grandes contaminantes que son Estados Unidos y China, firman y ratifican el Acuerdo de París, que es la COP21, a excepción de Nicaragua y Siria. Pero en estos últimos días, en estos últimos meses, los Estados Unidos en primer lugar toma la decisión de reactivar la construcción de los oleoductos, uno que llega desde Canadá, sí, otro que se reactiva dentro de los Estados Unidos, y esto significa un peligro importantísimo en el tema de la contaminación. ¿Cambia la geopolítica con las decisiones de Trump, sobre todo en el tema del cambio climático? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que quien está gobernando en los Estados Unidos, Trump, forma parte de un ala radical de los republicanos que desdeñan, que desprecian los temas ecológicos. Les parecen que los temas ecológicos son los de los demócratas o de la izquierda planetaria. Y resulta que no es así. No es solo así. Por supuesto que han sido un tema de los demócratas y de la izquierda, pero también es un tema verdaderamente existente. No se trata de una fábula que se ha creado en relación con eso. De no ser tan pragmático, la Unión Europea no hubiese adoptado esa posición ante el Acuerdo de París y ante el cambio climático en general. Así es, o sea, las pruebas de que el cambio climático exigen que la humanidad tome decisiones drásticas están sobre la mesa. Esto de Trump me parece a mí un retroceso importante en esta materia. Y está vinculado, por supuesto, con el tema petrolero también. Pero sobre todo con el hecho de que ellos desdeñan que esas informaciones, que esos datos sobre la contaminación sean ciertos. Claro, porque además, claro, ellos establecen que son cuentos chinos, que los chinos inventaron el tema del cambio climático para poder afectar la economía de los Estados Unidos. Es parte de la idiosincrasia, además es parte de la personalidad norteamericana y sobre todo del radicalismo del republicano, así es. Sin embargo, es importante destacar que Trump pudiera evaluar su decisión al ver que todos los días sigue cayendo el precio del petróleo y del petróleo americano, y además de eso que sus bolsas siguen cayendo a diario, y además de eso que la teoría de los demócratas, es decir, activar estos oleoductos quizás genere empleo, pero no cambia la realidad económica de los Estados Unidos, es cierta, aunque él apueste por generar empleo con estos oleoductos y afectar la lucha en contra del cambio climático. Uno le da la impresión, aunque parece increíble, que el propio Trump probablemente no esté suficientemente informado, porque el tema del fracking como método para explotación petrolera es un tema hasta más importante que el de los oleoductos. Es así. Es como que si no estuviera en el mapa mental de Trump, pero en el de sus asesores con toda seguridad está. Por eso es que no se entiende bien lo que él está haciendo. Y los movimientos de Trump en materia petrolera son un tanto espasmódicos, aunque de pronto responden a una estrategia que al menos yo no advierto claramente, ¿no? Venezuela tiene algo que rescatar, tiene un precedente interesante con el tema de las hidroeléctricas.
nosotros los venezolanos apostamos en algún momento por crear hidroeléctricas. El Estado Bolívar tiene importantes empresas, tiene importantes además represas, sí, que son referencia mundial de la generación de energía, valga la redundancia, pero que parecen estar fallando por falta de mantenimiento, y Venezuela sigue mirando a las empresas petroleras como el único factor interesante de generación. ¿Y esto a qué responde? ¿Qué estamos descuidando los venezolanos? Bueno, estamos descuidando además una larga tradición, porque la primera central hidroeléctrica que se construye bajo la gerencia del entonces coronel Rafael Alfonso Rabar, que se inaugura en 1959, tiene una continuidad después con Guri y con las otras centrales hidroeléctricas que aprovechan Macagua, Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, y hay una que no se ha terminado, que tiene muchos años construyéndose, que la inversión ha sido millonaria y no termina de concluirse. Tocoma, ¿no? Creo que es esa. Claro. Entonces, es importante saber que los venezolanos recordemos, porque esto se sabe, que cuanta más energía hidroeléctrica tengas, menos consumes petróleo. Y cuanto menos petróleo consumes, más petróleo puedes exportar. Claro. O sea que es una ecuación elemental. La inversión hidroeléctrica venezolana, que se mantiene desde tiempos de Pérez Jiménez, pues hasta nuestros días, tiene que ser reforzada, porque es evidente los beneficios que trae para el país. No solo es una energía limpia, sino que estás ahorrando petróleo. Bueno, doctor Rafael Arraiz Luca, profesor universitario, para nosotros el tiempo nunca va a alcanzar para poder hablar acerca de la historia petrolera de Venezuela y de la realidad geopolítica a raíz de la caída importantísima del petróleo. Sin embargo, pues el tiempo en televisión es corto y nosotros tenemos que despedirlo por el programa de hoy. Sin embargo, dejamos abierta la invitación para que cuando usted decida y cuando tengamos la disposición podamos seguir tocando estos temas que son de vital importancia para el orden geopolítico mundial, porque las decisiones de los Estados Unidos sin duda alguna están afectando y están cambiando el rumbo de la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos.